Qué terrible experiencia infantil, te perdiste todo el impacto hasta que fuiste mayor. Cuando tenía 8 años, perdí a mi hermana menor. Fue mi primera experiencia lidiando con la muerte. Nunca había tenido una mascota que muriera. Todavía recuerdo claramente ese día, pero aún más claramente recuerdo su funeral. Incluso a los 8 años, podía sentir el dolor y la tensión en el aire en el funeral. Era muy pesado. Recuerdo haberme acercado a su ataúd. Ella se veía hermosa. Su lindo vestidito, su largo cabello oscuro y sus mejillas lucían un poco brillantes y rosadas. Me emocioné cuando la vi porque pensé que se habían equivocado. Me di vuelta y comencé a decirles a todos: «Oye, está bien, ella solo está durmiendo. Ella no está muerta. Mira, está dormida, te lo mostraré». Grité su nombre y extendí la mano dentro del ataúd para tratar de despertarla. Y todos los adultos corrieron y me agarraron. Tuvieron que explicarme que ella solo parecía estar durmiendo, pero que ya no estaba. Me dijeron cómo haríamos el servicio y luego iríamos al cementerio a enterrarla. Empecé a tener miedo, pensando que ella iba a despertarse en un ataúd, sola y asustada. Tenía mi muñequita favorita conmigo en el funeral y le pedí a mi madre si podía dársela a mi hermana para que la tuviera en su ataúd. Ella dijo que sí, así que traté de colocar la muñeca a su lado. Pero los adultos tuvieron que detenerme nuevamente. Uno de mis familiares tomó la muñeca y la colocó con cuidado junto a ella en el ataúd. Me incliné y le dije: «Ahí tienes, nombre de la hermana. Ahora no estarás sola». Pensé que se despertaría y vería mi muñeca y sabría que se la di. Después del servicio, todos manejamos al cementerio, y dijeron toda la tierra a la tierra, cenizas a las cenizas, polvo al polvo, y luego comenzaron a bajar su ataúd al suelo. Me sentí abrumado por la tristeza que me rodeaba. Mi pequeña mente no sabía muy bien cómo comprender la situación, y el hecho de que nunca volvería a ver a mi hermana pequeña. Nunca olvidaré ese día. Darme cuenta de que tener un padre borracho no era la norma. A mi mamá la expulsaron de todos mis juegos deportivos y yo simplemente los ignoré. Ella siempre estaba desmayada cuando yo llegaba a casa o estaba despotricando hasta que se desmayaba. Creo que esto comenzó cuando tenía 5 años y no me di cuenta de lo malo que era hasta que mi abuela, su mamá, estaba en mi fiesta de cumpleaños número 13. Donde mi mamá dijo lo feos que eran los regalos que recibía de todos y gritó cómo deberíamos irnos a casa cuando estuviéramos en la bolera. Cuando finalmente llegamos a casa quise poner mi cartel. Me levanté y pedí ayuda para encontrar cinta adhesiva. Me arrojó un dispensador vacío a la cara y dijo que era su día y que podía hablar con su mamá y dejarla en paz. Acostumbrado al comportamiento, simplemente me fui a mi habitación. Mi abuela empezó a irse y me lloró diciendo que lo sentía y que nunca supo que mi mamá me trataba tan mal. Fue entonces cuando supe que no era normal. Mi mamá tenía la custodia total de mí cuando era niña, pero pude ver a mi papá de vez en cuando. Y parte del acuerdo de custodia era que llamaría a mi papá todos los domingos por la mañana a las 7 de la mañana. ¿Por qué a las 7 de la mañana? ¿Quién sabe? En retrospectiva, fue una decisión extraña. A veces, cuando llamaba a mi papá los domingos por la mañana, él levantaba el teléfono y decía cosas raras. O no podía entender lo que estaba diciendo. Supuse que estaba cansado. No pensé mucho en eso más allá de eso. Bueno, era un alcohólico severo. En ese momento no me habría dado cuenta de que tenía mucha resaca o incluso que estaba borracho. Después de todo, el día anterior era sábado. Pero lo que diré, siempre que lo vi en persona, siempre estaba sobrio. Hizo lo que pudo para asegurarse de que nunca lo viera en ese estado. Así que nunca lo vi borracho en los 18 años que duró el acuerdo de custodia. Realmente lo respeto por eso. Ahora que soy adulto, tengo que defender a mi madre aquí. A todas las personas que han insinuado cosas horribles sobre ella. Mi madre es una mujer fuerte que hizo todo lo posible para protegerme. Como madre soltera, y respaldo al 1000% sus decisiones para protegerme de la mejor manera posible. Así que todos los que insultan a mi madre no tienen ni idea del infierno por el que la hizo pasar mi padre. Y había una razón extrema por la que rara vez veía a mi papá en persona. Respeto a ambos padres. A mi padre lo apuntaron con un arma cuando yo era un niño pequeño. Él estaba en el trabajo y lo robaron. Yo tenía quizás 5 años.
Desarrolló trastorno de estrés postraumático extremo a partir de este evento y se volvió violento. Se convirtió en un hombre aterrador con el que ya no quería estar cerca. Recuerdo llorarle a mi mamá todo el tiempo. Preguntarle por qué papá ya no me quería, soy adoptada. Estaba aterrorizada de haber hecho algo mal y de que él quisiera enviarme de regreso. No fue hasta los 16 años que supe lo que había pasado. Aparentemente mi padre se había derrumbado frente al pistolero, diciéndole que tenía una niña pequeña en casa con la que tenía que volver. Por eso lo dejaron vivo a mi padre. Le dijo al tipo que amenazó con acabar con su vida por mi culpa. Después se convirtió en un caparazón de hombre. Se dio cuenta, supongo, de que no siempre sería capaz de protegernos o algo así. Extraño a mi papá. Él realmente no murió ese día, pero nunca ha sido el mismo. Ser abusado por familiares mayores. Tener un papá enojado y controlador. No fue hasta que fui completamente derribado por una cosa traumática cuando tenía 20 años que comencé a luchar con la forma en que esas cosas me moldearon. Creo que lo primero que me abrió los ojos fue ir a la universidad. La gente compartía historias ligeras de «papá imbécil». Recuerdo haber pensado, está bien, claramente hay muchas cosas que no debería decir aquí, pero sé que tengo algunas buenas. Procedí a contarles a todos que mi padre forzaba las cerraduras del baño y no se preocupaba por nuestra privacidad en los baños. Y que básicamente golpeaba para tocar. Que cuando nos duchábamos entramos en pánico en el momento en que llamó e intentó cerrar el grifo y secarnos antes de forzar la cerradura y dejarte tirado. Frío y desnudo detrás de una cortina mientras él gruñía y cagaba a 2 pies de distancia. 12 de mis compañeros se quedaron en la cola y básicamente me dieron una intervención menor de, sabes que ese es un comportamiento increíblemente malo, ¿verdad? Y yo me río como, oh, eso no es abusivo, jaja. Eso no es nada comparado con la mayoría de las cosas. Mi padre era un adicto empedernido, tan malo que una vez, cuando era niño, empezó a tomar mis medicamentos contra el cáncer. Se perdió el nacimiento de uno de sus hijos porque estaba bebiendo. Esto provocó muchos conflictos entre él y mi madre, que se peleaba verbalmente con él con bastante frecuencia. Dejó el alcohol y los opioides. Pero las cosas nunca mejoraron realmente para él. Pero yo nunca me di cuenta de estas cosas. Nunca me di cuenta. Probablemente incluso nos haya llevado a casa desde la escuela en coche borracho antes. Hay muchas más cosas de las que no me he enterado y que mi hermano mayor presenció. Estoy agradecida de que nunca haya abusado de mí, ni física ni verbalmente, simplemente tomó muchas malas decisiones. Me alegro de que todavía pueda amar a mi padre y verlo sin malos recuerdos. Incluso a pesar de saber estas cosas terribles. Nunca se le permitirá invitar a amigos. Parece una cosa tan pequeña y, sinceramente, no sé si soy yo quien lo defiende porque crecí con ello y todavía no quiero admitir que me jodió. Pero cuando era niña estaba increíblemente aislada y sola. Me costó mucho hacer amigos y los pocos amigos que tuve nunca los permitieron. Y mi mamá siempre tuvo problemas conmigo para visitar las casas de mis amigos. Me perdí muchas experiencias típicas de la infancia, sin fiestas de pijamas ni citas para jugar. Creció en un hogar abusivo. Mi abuelo era alcohólico. Creo que gran parte de su crianza surgió de eso y nunca recibió la ayuda adecuada para solucionar su trauma. Por lo que esa M llegó hasta mí. A mi tío, hermano de mamá, le diagnosticaron cáncer cerebral y falleció al año. Yo tenía entre 9 y 10 años y era muy cercano a él. Él era la única figura paterna que tenía. De todos modos, mi madre y yo tuvimos una relación difícil desde que tengo uso de razón y, mirando hacia atrás, no me di cuenta de que ella se había convertido en una persona completamente diferente después de que se fue mi tío. Fuera de sí por el dolor. Nunca hablamos de eso, pero ella se volvió muy amargada, mezquina y simplemente ausente. Simplemente pensé que era ella durante mucho tiempo hasta hace poco. Hemos solucionado nuestras cosas y las cosas son mucho más positivas. Creo que quedamos atrapados juntos en ese ciclo y fue difícil salir de él cuando entré en mi adolescencia sin una conciencia más profunda. Realmente nunca tuve una infancia. Crecí siendo el responsable. Tenía que cuidar a mi hermana con discapacidad mental, limpiarla, asegurarme de que tomara sus medicamentos, etc. Cambié los pañales de mi hermanito.
Le enseñé a leer y escribir. Y todo eso, cociné comidas, lavé la ropa, tuve que aprender a cuadrar una chequera y pagar facturas. Todo ello antes de tener edad suficiente para conducir. Hubo mucho abuso y negligencia, lo cual parece bastante obvio. Y aprendí desde muy joven que no era normal y que mi situación familiar realmente apestaba. Sin embargo, siempre pensé que todavía tendría tiempo para relajarme y jugar con juguetes o videojuegos y ser un niño. Luego llegó un momento en el que estaba saliendo con algunos amigos y me emocioné porque Saban compró los Power Rangers de Disney. Y traté de hablar de eso solo para que todos se rieran de mí por seguir gustándolo a pesar de estar en mis primeros años. 20. Porque, ese es un espectáculo para niños pequeños. Ese es el momento exacto en el que me di cuenta de que mi infancia realmente había pasado de largo. Que mientras otras personas llegaron a tener un momento en su vida en el que simplemente podían jugar y divertirse, sin preocuparse por las facturas o qué hacer con la cena, yo nunca iba a tener eso. Dolía y, a veces, todavía duele pensar en ello. No me malinterpretes, me gusta mi vida y estoy feliz con quien soy. Y sí, ese es un tipo de unos 30 años que ve Super Sentai y Power Rangers. Y le gusta Bluey, y puede decirles que hay un nuevo programa de televisión Fairly Odd Parents y no es tan malo. Y algunas personas lo encuentran raro. Solo trato de asegurarme de que mi vida sea placentera después de pasar los primeros 20 y tantos años de mi vida siendo jodidamente miserable. Todavía no cambia el hecho de que también pasaré casi toda mi vida pagando facturas y siendo adulto. Y nunca podré tener días libres de preocupaciones como la mayoría de las personas han tenido cuando eran niños. Mi madre biológica era adicta. A menudo se vendía para conseguir sustancias ilícitas. Sin embargo, cuando finalmente decidió quedarse con una persona, él fue muy abusivo, física, mental y emocionalmente. La casa en la que vivíamos era de mala calidad. Pero yo la había aceptado como algo normal. Tenía agujeros en las paredes, ratas y no teníamos comida. A mis hermanos y a mí no nos daban comida mientras ella tenía relaciones íntimas y consumía cualquier cosa que pudiera encontrar. Intentó volver a mi vida después de que escapé de ella y me fui a vivir con mi padre biológico. Nos llamaba y fingía que le importaba, pero no lo hizo, lo sé por seguro. Un día, cuando ella llamó, realmente perdí la cabeza. Estaba gritando, golpeando paredes. Intentó restar importancia a toda la depresión y el trauma que me causó. También intentó decir que no lo recordaba. Todo lo que pude hacer fue reírme de ella. Lo había abierto, antes de empezar a gritar. Creo que ya es hora de que enfrentes lo que nos hiciste. Ella estaba como, sí, obviamente no lo había hecho. Ya sabes cuando te dicen, es familia, como si se supusiera que esa frase garantizara que su familia siempre lo respalde como usted lo haría con los de ellos. Nunca me di cuenta hasta que crecí y me tomé el tiempo para reflexionar sobre el crecimiento de mi madre. Siempre le di gracia cuando era niña, ya que era madre soltera de 3 hijos. Sé que fue difícil para ella, financiera, mental, física y emocionalmente. Estoy bastante seguro de que ser la única mujer es en parte lo que hizo que no le agradara. Lo entiendo, no era el hijo del medio más fácil, pero tampoco me guiaban sobre qué hacer cuando era niña. Mi donante de esperma se mudó a Alemania después del nacimiento de mi hermano menor. Aparentemente, cuando nació mi hermano mayor, mi SD lo adoraba y amaba el tiempo que pasaba con él. Luego, cuando llegué, mi hermano ya no era la niña de sus ojos. Nunca llegó a conocer a mi hermano menor. Mi papá me llevó a Alemania por lo que se suponía que serían 3 semanas. Y cuando llegó el momento de regresar, se negó. A los gobiernos de ambos países les tomó alrededor de 3 meses llevarme a casa con mi mamá. En ese momento mi SD me había enseñado alemán, olvidándome por completo del idioma inglés. Cuando me hacían una pregunta con mi mamá, respondía en alemán. También me ordenó que le hiciera pasar un mal rato a mi mamá. Así que regresé y fue difícil. Como si la experiencia no fuera suficientemente traumatizante. Volver a aprender inglés, etc. Pero como fui tan difícil para mi mamá, creo que a partir de ese momento no le agrado. Ella no es una persona nada cariñosa. No sé si alguna vez la escuché decir que está orgullosa de mí. Cuando era niña me amenazó con enviarme a un orfanato.
Una noche recuerdo que me hizo hacer las maletas y me paré frente a la puerta principal abierta de par en par. Y nos llevó allí, ahora sé que estaba fingiendo, para llamar al orfanato para que vinieran a recogerme. Recuerdo quedarme calle abajo, temiendo que viniera un camión a buscarme. Vivía también con mis tíos y mis primos. Recuerdo estar parado en la puerta, llorando a carcajadas rogando que me quedaran, escuchando a mis hermanos y primos arriba preparándose para ir a dormir. Desearía que eso fuera lo peor, pero ciertamente es un momento del que me olvidé por un tiempo. Pero es jodidamente doloroso lo vívidos que siguen siendo ese recuerdo y sus sonidos para mí. Debía tener entre 6 y 8 años cuando esto sucedió. Miro a mis hijos, de 2 y 5 años. Y a veces lloro pensando en lo que mi mamá me hizo y en cómo no podía imaginarme haciéndoles eso a mis hijos. Cuando tenía 12 años, a mi hermana le diagnosticaron Tourette y poco a poco empezó a perder el control de su cuerpo. Juntaba las piernas y caía al suelo durante minutos. Pataleaba, gritaba y regularmente tenía ataques de sollozos. Fue duro para todos nosotros, especialmente para mi madre. La consecuencia de esto fue que cada vez que intentaba hablar con mi mamá, decirle cómo me siento, cómo estuvo mi día, qué problema tuve, mi hermana tenía un ataque y una vez que se calmaba mi mamá se olvidaba de la conversación y se iba. Esto sucedió repetidamente hasta que dejé de hablar. Sucedió justo cuando estaba pasando el peor momento de mi vida. Respondí ok a todas las preguntas durante 3 años. Tuve una mala fase de alcoholismo en la que necesitaba todos los fines de semana. Ahora mi hermana ya no tiene Tourette, pero todavía no consigo hablar con mi madre. Además de los problemas de cómo ella reacciona ante mis problemas de manera egoísta. Me siento completamente solo, y para colmo de males. Ahora estoy pasando por momentos realmente malos viendo y escuchando, tengo miedo de ser esquizofrénico. Pero aquí estoy. En la década de 1990, tener un trastorno neurológico significaba entrar en un armario con una luz, un escritorio y una silla y no dejarte salir durante 1 hora. También era común que los profesores nos eligieran en particular. Uno incluso era conocido por hacer que los estudiantes mojaran sus escritorios. Rutinariamente me enfrentaba a un fuerte acoso y los traumas que me provocó fueron una ansiedad social horrible y tengo mucho miedo cuando la gente me sonríe. Sé que no me van a hacer daño, pero sonreír significa que me van a golpear tan fuerte que podría necesitar un hospital. El trauma comenzó cuando fui a una nueva escuela donde, a pesar de que todos eran amigables y geniales, estaba paranoico porque me iban a atacar. La única consuelo que tengo es que tengo una vida increíble. Ellos no, mientras yo voy a ver toda la costa de Estados Unidos. Se consumen en los vertederos de los parques de casas rodantes en los que viven. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.